¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un hallazgo hematológico que de verdad nos tiene que hacer parar las antenas, el síndrome leucoeritroblástico. Ojo, porque cuando aparece en un hemograma es una de esas banderas rojas que no podemos ignorar. Vamos a desglosar qué es, por qué es tan importante y sobre todo cómo enfrentarlo pensando en la práctica clínica y claro, en el EUNACOM. Perfecto. A ver, esta es la hoja de ruta. Primero vamos a definir bien qué es este hallazgo. Después nos preguntaremos por qué ocurre, cuál es la fisiopatología detrás. Luego, un punto clave, las causas, tanto malignas como no malignas. De ahí pasamos a cómo se estudia, o sea, el ABC del diagnóstico. Y cerramos con lo más importante, su significado clínico y el pronóstico para nuestros pacientes. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el síndrome leucoeritroblástico? Antes de que salten las alarmas al leer el informe del laboratorio, vamos a definirlo con calma. A ver, para que quede súper claro, hablamos de síndrome leucoeritroblástico cuando en la sangre periférica nos encontramos con una tríada bien particular: precursores de glóbulos rojos, o sea, eritroblastos, precursores de granulocitos, como mielocitos y metamielocitos, y muy frecuentemente dacriocitos, que son esos glóbulos rojos en forma de lágrima. Y aquí viene lo fundamental, el concepto que se tienen que llevar. En un paciente adulto, encontrar esto nunca es normal. Es una señal de alerta mayúscula que nos obliga a pensar en algo serio. Muy bien. Ahora pasemos a la fisiopatología. La pregunta clave es, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué mecanismo explica que estas células inmaduras, que deberían estar madurando tranquilamente dentro de la médula ósea, de repente aparezcan en la sangre periférica? Básicamente, hay dos mecanismos principales que explican este fenómeno. El primero es la mieloptisis. Imagínense que la médula ósea es una fábrica ordenada, pero de repente llega un invasor, un ocupa, que puede ser un tumor, fibrosis, lo que sea. Este invasor ocupa el espacio, desordena todo, rompe la arquitectura normal y en el fondo empuja las células inmaduras hacia la salida. Por otro lado, tenemos la hematopoiesis extramedular. Esto pasa cuando la médula ósea está fallando y no puede producir suficientes células. Entonces, el vaso y el hígado intentan ayudar y empiezan a producir células sanguíneas. ¿El problema? No tienen el mismo control de calidad que la médula y se les escapan células inmaduras a la circulación. Y ojo que hay un tercer mecanismo, quizá menos frecuente, pero igual de importante: el estrés medular agudo. Pensemos en un escenario dramático, una hemorragia masiva, una sepsis brutal, una hipoxia severa. La médula recibe una orden desesperada de «produzcan todo lo que puedan, ahora, ya». Y en esa producción de emergencia a toda máquina, la barrera que contiene a las células inmaduras se vuelve permeable y ¡pum!, se escapan a la sangre. Ok, vamos a la tercera parte, la etiología. Y aquí es donde, como clínicos, tenemos que poner mucha atención. ¿Cuáles son las causas? La lista de sospechosos es larga, pero para ordenarnos la podemos dividir en dos grandes grupos: las causas malignas y las no malignas. Y miren, si hay algo que tienen que recordar de esta charla es esto: la perla para el EUNACOM, para el turno, para la vida. En un paciente adulto con un cuadro leucoeritroblástico, la causa número 1, la primera que hay que pensar y descartar, son las metástasis de carcinomas en la médula ósea. Así de claro. Claro, además de las metástasis de tumores sólidos como mama, próstata o pulmón, las propias enfermedades hematológicas son protagonistas. El ejemplo del libro es la mielofibrosis primaria. Es el caso perfecto. La médula se va llenando de tejido fibroso, eso es mieloptisis, y para compensar, el vaso se pone a trabajar como loco y crece un montón, haciendo hematopoiesis extramedular. Pero no es la única. También las leucemias agudas, los linfomas que infiltran la médula o un mieloma múltiple avanzado pueden causar exactamente lo mismo. Pero cuidado, no todo es cáncer. Es fundamental tener en mente las causas no malignas. ¿Cuáles? Bueno, ya hablamos del estrés agudo, hemólisis severa, una hemorragia gigante, también infecciones graves. Y aquí, para nosotros en Chile, la tuberculosis miliar es un diagnóstico diferencial que nunca se nos puede olvidar, porque puede infiltrar la médula. Y bueno, hay otras causas más raras, como enfermedades por depósito tipo Gaucher o incluso en la fase de recuperación de una aplasia medular. Y esta tabla es súper útil porque nos ayuda a conectar los puntos. La clínica manda,
A ver, si el paciente consulta por un dolor óseo terrible, ¿en qué vamos a pensar primero? Obvio, en metástasis o en un mieloma. En cambio, si al examen físico nos encontramos con un vaso gigante, una esplenomegalia masiva, ahí la sospecha principal tiene que ser mielofibrosis o un linfoma. Y si el cuadro viene con síntomas B, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, pues el linfoma y la tuberculosis ganan terreno. Esto demuestra que la historia clínica y un buen examen físico son cruciales para orientar el estudio. Perfecto. Entonces, ya tenemos el hallazgo, tenemos una lista de sospechosos, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo estudiamos de forma ordenada para llegar al diagnóstico correcto? El estudio tiene que ser lógico, paso a paso. Obviamente, todo empieza con la revisión del frotis de sangre periférica, que es lo que nos da la alerta inicial. Analizamos el hemograma para ver la magnitud de las citopenias. Pero el examen que de verdad nos va a dar el diagnóstico de la causa, el gold standard en este caso, es el aspirado y sobre todo la biopsia de médula ósea. Es la única manera de ir a mirar qué está pasando adentro. Si hay células de un cáncer, si hay fibrosis, si hay granulomas, todo se ve ahí. Y a partir de eso, ya dirigimos los estudios adicionales como imágenes o marcadores tumorales. Ya para ir cerrando, vamos al quinto punto, el significado clínico y el pronóstico. En resumen, ¿por qué nos importa tanto encontrar esto? Y aquí viene otro concepto fundamental para el manejo. El síndrome leucoeritroblástico no es la enfermedad, es un síntoma. Es la punta del iceberg. Por lo tanto, no existe un tratamiento para la leucoeritroblastosis. Lo que tenemos que hacer es tratar la enfermedad que la está causando. Si es un cáncer, quimioterapia. Si es una infección, antibióticos. Nuestro foco tiene que estar 100% en diagnosticar y manejar la patología de base. Esta frase lo resume perfecto. Ver un cuadro leucoeritroblástico en un adulto es siempre patológico y siempre indica una enfermedad subyacente grave. O sea, no es un hallazgo para decir, bueno, lo controlamos en un par de semanas. No, es un hallazgo que exige estudio y lo exige ahora, porque es muy probable que detrás haya algo serio y activo. Y lógicamente, el pronóstico va de la mano con la causa. El pronóstico no lo da el hallazgo en la sangre, sino la enfermedad de fondo. Si la causa es un cáncer con metástasis en la médula, lamentablemente suele ser un signo de enfermedad avanzada y por lo tanto de un pronóstico no muy bueno. Pero si la causa es, por ejemplo, una hemorragia masiva que logramos detener, pues el paciente se recuperará y el cuadro hematológico volverá a la normalidad. Y para terminar, les dejo una pregunta, un pequeño ejercicio clínico para integrar todo. Llega un paciente adulto, con anemia, se queja de dolor óseo y en el hemograma aparece reacción leucoeritroblástica. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica inicial? Pensar en la respuesta correcta, uniendo todas las piezas que hemos visto, es justamente lo que marca la diferencia en la práctica clínica. Muchas gracias.